Buenas noches, profesor. Hoy hablaremos sobre el radio atómico. Empecemos con su historia. Identifica la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo, por medio del radián, en 1920. Poco después que ya era posible determinar los tamaños de los átomos utilizando la difracción de rayos X. Se sugirió que en todos los átomos de un mismo elemento tiene el mismo radio. Sin embargo, en 1923, cuando hubo más datos disponibles, se determinó que la aproximación de un átomo como una esfera no se mantiene necesariamente cuando se compara el mismo átomo en cristales con diferentes estructuras. 2O atómico. Es posible determinar el tamaño del átomo. Definiciones. Radio de Van der Waals. En principio, la mitad de la distancia mínima entre los núcleos de dos átomos del elemento que no están vinculados a la misma molécula. Radio iónico. El radio nominal de los iones de un elemento en un estado de ionización específica, deducida a partir de la separación de los núcleos atómicos en sales cristalinas que incluyen el ion. En principio, la separación entre dos iones de carga opuesta adyacentes debe ser igual a la suma de sus radios iónicos. Radio covalente. El radio nominal de los átomos de un elemento cuando tienen enlace covalente con otros átomos, como se deduce de la separación entre los núcleos atómicos de las moléculas. En principio, la distancia entre dos átomos que están unidos el uno al otro en una molécula. La longitud de ese enlace covalente debe ser igual a la suma de sus radios covalentes. Radio metálico. El radio nominal de átomos de un elemento cuando se unen a otros átomos por enlace metálico. Radio de Bohr. El radio de la órbita del electrón de menor energía predicho por el modelo de Bohr del átomo en 1913. Es aplicable únicamente a los átomos e iones con un solo electrón, como el hidrógeno, helio, simplemente ionizados, y positronio, aunque el modelo en sí ya está obsoleto. El radio de Bohr para el átomo de hidrógeno se considera una constante física importante. Sigamos con sus propiedades. En un mismo grupo, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo con la cantidad de niveles de energía. Al ser mayor el nivel de energía, el radio atómico es mayor. En el mismo periodo, el radio atómico disminuye de izquierda a derecha, ya que al ir hacia la derecha, el número atómico Z aumenta en una unidad al pasar de un elemento a otro. Es decir, hay un aumento de carga nuclear, por lo que los electrones son atraídos más fuertemente hacia el núcleo, disminuyendo así en el radio atómico. El radio atómico puede ser covalente o metálico. La distancia entre núcleos de átomos vecinos en una molécula es la suma de los radios covalentes, mientras que el radio metálico es la mitad de la distancia entre núcleos de átomos vecinos en cristales metálicos. Usualmente, por medio atómico se ha de entender radio covalente. Sigamos con los valores de radio atómico, que el radio atómico en Armstrong o Astrox, nombre de elemento químico y el símbolo, que sería 0.75 nitrógeno y su símbolo sería N, 0.79 que es el hidrógeno y su símbolo es H, 0.88 que es el argón y vendría a ser AR, 0.91 que es el carbono y su símbolo vendría a ser C. ¿Y qué podemos decir que son los isoelectrónicos? Bueno, se refiere a un grupo de átomos o los iones tienen el mismo número de electrones. Los elementos isoelectrónicos son los elementos con igual número de electrones. Por lo tanto, la misma configuración. Con eso podemos generalizar diciendo que los iones cargados negativamente, aniones, son siempre mayores que sus correspondientes átomos neutros, aumentando su tamaño con la carga negativa. Los iones positivos, que vendrían a ser los cationes, son siempre menores que los átomos de los que los derivan, disminuyendo su tamaño al aumentar la carga positiva. ¿Y qué se puede decir de la electronegatividad? ¿Qué es? Bueno, la electronegatividad es básicamente una medida que muestra la capacidad que ostenta un átomo de atraer para sí los electrones que corresponden a otro átomo cuando ambos conforman un elemento químico. Este enlace es un típico proceso químico a cargo de las interacciones que se producen entre átomos o iones y moléculas, así como se puede observar en la imagen. ¿Qué es la energía de ionización? La energía de ionización, también llamada potencial de ionización, es la energía
que hay que suministrar un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental para arrancar el electrón más débil retenido. Así como se puede observar aquí, que es energía de ionización, energía o bajo necesario para sacar el electrón más débilmente unido de un átomo aislado, como se puede observar en la imagen. ¿Qué es la afinidad electrónica en química? La afinidad electrónica es una medida de la variación de energía, cuando se añade un electrón o un átomo neutro para formar un ion negativo. Por ejemplo, cuando un átomo de cloro neutro en forma gaseosa recoge un electrón para formar un ion, libera una energía de 349 de un átomo. ¿Y qué es el carácter metálico? Bueno, el carácter metálico se entiende por un metal de elemento con pocos electrones en su última capa, 1 y 2 y excepcionalmente 3 y 4, y gran tendencia a cederlos. A medida de que descendemos en un grupo, los electrones están más libres, menos atrapados por el campo de atracción del núcleo, y el carácter metálico aumentará. El carácter metálico de los elementos de la tabla periódica se refiere a todas aquellas variables químicas y físicas que definen a los metales o los distinguen de otras sustancias de la naturaleza. Bueno, ese es el tema que quería hablarle. Gracias.